La Confederación Espírita Colombiana Confecol les da la más cordial bienvenida y agradece su participación en este importante evento organizado por nuestro Departamento de Educación y Práctica de la Mediunidad. Mi nombre es Nabor Jaramillo, presidente de la Federación Espírita del Tolima y miembro fundador del Centro Espírita La Nueva Esperanza de Ibagué. Saludamos fraternalmente a todas aquellas personas que se conectan el día de hoy en diferentes partes de nuestro país y de Sudamérica y otras partes de Centroamérica y el mundo, y especialmente a las 9 federaciones y 38 instituciones espíritas que hacen parte y respaldan el trabajo del movimiento espiritista colombiano unido y unificado. Nos complace el día de hoy contar con la presencia del señor John Reynolds, un destacado conferencista, orador y trabajador espírita, con el tema que abordaremos titulado Mediunidad con Jesús y Kardec, cómo superar el mediunismo, ¿no? Tema, pues, de vital importancia para el desempeño y crecimiento de nuestras instituciones espíritas. Para comenzar la noche de hoy, vamos a elevar nuestro pensamiento para agradecer a Dios en este momento. Padre Celestial, Maestro Jesús y buenos espíritus, agradecemos en primera instancia, Señor, por permitirnos estar aquí el día de hoy, conectados a través de la tecnología y desde diferentes partes y regiones de nuestro país en particular, para disertar, Señor, acerca de estas temáticas profundas que nos trae la doctrina espírita, especialmente aquellas relacionadas con este aspecto trascendental que es la mediunidad. Aquella mediunidad, Señor, que debe ser respaldada por las enseñanzas de Jesús, especialmente unificados en Kardec, para poder ejercer, Señor, esta bendita tarea en nuestras instituciones, alineados con las ideas superiores, Señor. Permítenos el día de hoy lograr comprender la profundidad de este mensaje que nos trae la doctrina a través de nuestro querido hermano John, para que sea inspirado y poder dilucidar esta temática de gran relevancia para todos nosotros, los espiritistas. Pedimos, Señor, que nos envíes mucha paz, mucha luz y nos sensibilices a todos y cada uno de nosotros hoy, partícipes de este banquete espiritual, para poder asimilar, Señor, dichas enseñanzas y sobre todo poder ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana y en el trabajo de nuestras instituciones espíritas. Que así sea, Señor. Así sea. Reiteramos, entonces, esta noche tendremos la disertación que lleva por nombre Mediunidad con Jesús y Kardec, cómo superar el mediunismo, a cargo del conferencista John Reynolds. El señor John Reynolds es abogado de la Universidad de la Costa, tiene posgrados en especializaciones, maestrías en Derecho de modalidad investigativa, doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas, y actualmente también se desempeña como docente titular del Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Costa. Yo, por su parte, es trabajador espírita, quien inició sus estudios en el espiritismo en la Sociedad Espiritista de Cartagena, en Colombia, y posteriormente en la ciudad de Bucaramanga como cofundador del Centro Espírita Luz de Amor. Igualmente, durante 13 años, fue trabajador y conferencista del Centro Espírita Juana de Ángelis de Cartagena, igualmente presidente de la Federación Espírita de Bolívar y conferencista nacional e internacional. Actualmente se desempeña como veedor nacional de la Confederación Espírita Colombiana Confecol y es presidente en la actualidad del Centro Espírita Clare de Asís de la ciudad de Barranquilla. Damos entonces la bienvenida a nuestro querido hermano John Reynolds con la conferencia Mediunidad con Jesús y Kardec, cómo superar el mediunismo. Buenas noches, Johnny, y adelante. John, por favor. Muchas gracias, Nabor.
Muchas gracias a la Confecol por esta oportunidad y a esta grave responsabilidad que siempre nos encomiendan, porque hablar de Jesús y de Kardec, especialmente en estos momentos de transición planetaria y donde el movimiento espírita nacional intenta una unificación, unión en Jesús, desarrollo de los sentimientos y unificación en Kardec, interpretar los principios que unen trazablemente la codificación espírita. Mediunidad con Jesús y Kardec y cómo superar el egoísmo y cómo separar el egoísmo, porque el mediunismo, como vamos a concluirlo, es en cierta parte la temática que hoy crucialmente determina a la humanidad en la manera en que el ser humano, al no entender la naturaleza de esta facultad, termina declinando maravillosas oportunidades. Pero pidamos al mundo espiritual que nos conceda la sabiduría y la capacidad de síntesis de un tema tan profundo, tan actual, que en poco tiempo, con seguridad, no alcanzaremos a abarcar todo aquello que significa la mediunidad en Jesús y Kardec. Por eso quiero empezar utilizando los conocimientos de este gran espíritu del Consolador Juana de Ángelis y de su serie psicológica, específicamente el libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda en el capítulo 28, Mediunidad. Allí, la mentora espiritual, valiéndose de las parábolas de Jesús para actualizarlas a las necesidades actuales del pensamiento y de la emoción del ser humano, nos recuerda esta maravillosa parábola que dice: no es buen árbol el que malos frutos da, ni árbol malo el que buen fruto da. Y bajo esa perspectiva, Juana nos recuerda que para poder entender la trascendencia, la superación del fenómeno mediúnico a una labor de servicio humanitario, hay que constantemente remontarnos a los momentos de la vida de Jesús, a los momentos en que él compartió con el colegio apostólico, dejando en el corazón de cada uno de ellos las huellas indelebles que le permitirían a cada uno de ellos vivir sus testimonios para entender, como ahora lo necesitamos, nuestros objetivos y tareas espirituales. Por eso he querido dividir esta información en varios momentos. La primera, aquella que da cuenta de la salud integral de los discípulos y la trascendencia del espíritu y su relación psíquica con los hombres. La temática de la mediunidad es una temática de salud pública, es una temática de la visión tridimensional o de la salud integral del ser humano. Y Jesús vivía preocupado permanentemente por la salud de sus apóstoles, pero no la salud física, temporal, sino la salud espiritual, trascendente, transpersonal. Por eso Juan advierte que el discurso de Jesús tiene un tópico profundo en lo que tiene que ver con la explicación de la transpersonalidad del ser y de la facultad mediúnica desde una perspectiva antropo-psicosociológica inherente al ser humano. A Jesús le interesaba, a través de la pedagogía de las parábolas, consolidar a través de sus enseñanzas para poder registrar en el inconsciente de los apóstoles las conductas lúcidas con relación al futuro, es decir, más allá de la vida física, la condición psicológica post-mortem que se proyectaba a futuras reencarnaciones. Con la narración de sus parábolas, a la luz de la psicología espírita, basándose en la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología junguiana, Jesús se permitía tocar, acceder al self, es decir, al espíritu, al alma inmortal o al inconsciente profundo, despertándolo hábilmente, aunque con sencillez, para que dominara el ego de las perversas imposiciones de aquel tiempo. En un lenguaje castizo significa que el sembrador salió a sembrar y las semillas, el terreno propicio que era el alma, eran lanzadas por él a sabiendas que la reencarnación, las próximas existencias,
permitirían que el individuo madurase para que aquellas semillas que él esparcía a través de las alegorías, del grano de mostaza, de la higuera, del óvulo de la viuda, de las montañas, fueran adquiriendo en el espíritu profundamente las condiciones de comprensión al llegar a la madurez del sentido moral como tal. Por eso, todo su verbo es un verbo programático, programado para resistir los tiempos de la evolución del pensamiento y las repercusiones sociológicas, espirituales, éticas y esenciales y morales. ¿Eso qué significa? Que el discurso de Jesús grabado en el alma no estaba supeditado a la transmutación de documentos, a la transmutación de discursos que el ser humano en su ignorancia iría a malinterpretar, a manipular, a tratar de intervenir conforme sus objetivos y sus deseos transitorios. Pero, como lo advierte Allan Kardec, las leyes morales estaban ya grabadas en la conciencia cuando Freud descubre el inconsciente profundo y más tarde Carl Gustavo Jung, al apartarse de la escuela freudiana, anuncia la existencia del inconsciente individual y personal. En pocas palabras, nos da a entender que en cada reencarnación siempre han estado vigentes las máximas de Jesús interpretadas conforme el nivel de conciencia de cada ser humano. Por eso, en el diálogo 75A, queridos y queridas hermanos que nos escuchan esta noche, Allan Kardec comienza a entender que la base del desarrollo moral depende también del desarrollo racional e intelectual. En ese diálogo 75A, Kardec cuestionó las guías. ¿Por qué el razonamiento, la razón, no era una guía infalible? Respuesta que solamente podía ser interpretada a la luz de la reencarnación. Sería infalible, abro comillas, dicen los guías, si no estuviera corrompida por la mala educación, el orgullo y el egoísmo adquirido en muchas reencarnaciones pretéritas. La corrupción que aquí señalan los guías no es el concepto político que hoy conocemos. La corrupción se refiere a la contaminación, la personalidad, el ego, los intereses, los dogmas religiosos no permitirían entender la realidad del mensaje de Jesús. Sin embargo, le advierten los guías al codificador que la razón hace posible la elección y confiere al hombre el libre albedrío. Decía el Maestro Jesús, la verdad os hará libres, pero una verdad sustentada en el razonamiento y en el entendimiento que en la medida que el ser va reencarnando, va despertando del intelectual al razonamiento, al discernimiento, a la intuición. Juan utiliza un mecanismo maravilloso en la obra Triunfo Personal. Dice, pasamos de la Homo sapiens sapiens al Homo virtual, tecnológicos, para ahora conquistar las esferas del Homo noéticos, los valores que surgen del inconsciente para volverse conscientes. Por eso, Allan Kardec, superando las neurociencias materialistas, fundándose en las facultades psíquicas, las facultades del alma, en el diálogo 72A del libro de los espíritus, los propios guías de la humanidad advierten que la inteligencia es una facultad propia de cada ser y constituye su individualidad moral, dando a entender que el concepto de inteligencia, como bien lo explica Juana de Ángelis en la precitada obra Triunfo Personal, es un concepto de archivo extracerebral transpersonal, dando a entender que ningún cerebro tendría la capacidad de almacenar los diversos periodos de la evolución, considerando el límite del equipo fisiológico de las neuronas. Sin embargo, no podría el cerebro humano constatar ni proyectar todo el acervo de conquistas
de procesos intelectuales y morales que hemos recorrido los últimos 3000 años. Somos seres únicos con vocación genética espiritual, pero esencialmente con condiciones espirituales de trascender. Bajo la visión espírita, como lo explica Juana de Ángelis, un archivo extracerebral formado por una maquinaria energética centrada en el self o espíritu, se constituye en un campo infinito de información, tornándose más factible y racional. Es decir, que hoy día el archivo extracerebral del cual mencionan tantos autores como Rupert Sheldrake al hablar de la resonancia mórfica y el campo mórfico, nos da a entender que todas las conquistas de las civilizaciones y las conquistas personales se mantienen en un registro cósmicos, pero también se mantienen vigentes en los archivos espirituales, la conciencia, la supraconciencia del ser humano. Somos seres paranormales, seres espirituales, seres que estamos convocados a superar los estados de conciencia y reconocer nuestra verdadera esencia de espiritual. Por eso Allan Kardec, en la educación mediúnica, en el entendimiento del fenómeno de la mediunidad, establece dos obstáculos en la psicología educativa de la mediunidad según el espiritismo y Jesús. Los espíritus de sistema, es decir, aquellos que juzgamos las cosas a través de ideas preconcebidas sin tener de ellas cabal conocimiento. Somos muchos de ellos, incluyendo quien les habla. Queremos interpretar la doctrina y los fenómenos conforme nuestra condición y mala educación reencarnatoria y presente. Pero aún más, Kardec también habla del otro tipo psicológico, de los espíritus fuertes, aquellos que se jactan de no adherirse a las ideas aceptadas por la mayoría, especialmente en materia de religión. Aquellos incrédulos sistemáticos. Si hay que profundizar sobre esta temática, recomiendo abordar el capítulo 3 del libro Los Mediums, el método, a partir del ítem 28, 29 y 30, donde Allan Kardec aborda con la actualidad que lo hiciera Pestalozzi, con la actualidad que lo hiciera cualquier educador, ¿por qué es tan difícil aceptar la realidad espiritual? Inclusive menciona los que se niegan sistemáticamente, materialistas sistemáticos, aquellos que no creen en manera alguna de esa realidad. Entre tanto, la doctrina espírita plantea algo maravilloso que la educación actual no aborda: el desarrollo de las facultades del alma. Y bajo ese contexto, las facultades del alma, a través de la educación y el hábito mediúnico en sintonía con los espíritus, va creando hábitos, memorias que se graban, que se improntan para la inmortalidad, no para lo cognitivo, no para lo profesional, sino para nuestra propia naturaleza espiritual. Así las cosas, Jesús sabía que los apóstoles, a pesar que tenían condiciones espirituales especiales para poder sustentar la tarea que a él se le había sido encomendada, vivían sus propios testimonios. Conocían de primera mano la importancia de las obsesiones, de las convulsiones, de las enfermedades físicas, de las subyugaciones mezquinas, pero también habían conocido la primera reunión mediúnica de luz instaurada en la tierra, aquella que consistió en la transfiguración esplendorosa delante de seres inmortales en el monte Tabor. Deslumbrados y conmovidos, podían observar cómo aquellos que habían desencarnado siglos atrás podían, a través del periespíritu luminoso, concurrir a la convocatoria que efectuara el Maestro Jesús. Pero entre ellos mismos también habían ocurrido fenómenos obsesivos, como el de María de Magdala, que relata con mucha claridad Amelia Rodríguez en sus maravillosas obras. Espíritus que obsesaban porque ella
había llegado a Jesús diciéndole: Maestro, he tenido sexo, pero nunca he amado. Maestro, quiero ser madre, pero siento que mi vientre se ha secado. Y Jesús, recibiéndola siempre con optimismo, le decía: María de Magdala, solo el amor cubre los pecados. Solo las leyes divinas conceden al ser la oportunidad de reivindicarse en ese periplo del progreso evolutivo moral, de las caídas y de las ascensiones, hasta que pueda pasar de la personalidad a la individualidad. Pero el contexto de aquellas épocas era complejo. El pueblo estaba tradicionalmente condicionado a guardar que ocurriesen espectáculos sobrenaturales. Estamos condicionados a lo sobrenatural. Por eso en el capítulo 2 de la primera parte del libro de los Mediums, Nociones Preliminares, Kardec aborda 4 capítulos maravillosos. ¿Qué es o existen los espíritus? Sustentando la ciencia. Lo maravilloso y lo sobrenatural, capítulo 2, para sacar del inconsciente colectivo, del imaginario social, que los espíritus son seres aparte de la creación. Las prácticas espíritas se realizan en los centros espíritas. Las prácticas espíritas implican un estudio, una preparación, porque entre tanto las prácticas espíritas no se sustenten en Jesús, en la transformación moral, seguirán siendo comunicación con muertos y no comunicación con hombres que tienen almas conquistando un futuro. Y esa situación era sostenida porque solo los fenómenos permitían tener fe, permitían mantener una esperanza, porque en tales tiempos la fe era oscilante y solo los prodigios podían convencer al hombre de la existencia de Dios. Sin embargo, Jesús diría: dichosos los que creen sin ver, porque no son simplemente los ojos del cuerpo físico, sino las condiciones del alma que le anuncian la existencia del mundo espiritual. Por eso, la sed de novedades era particular, como en nuestros días, de individuos extravagantes, destituidos de toda ciencia para la identificación de los valores eternos y nobles de la vida. Aquellos que acuden por acudir para ver fenómenos, para identificar la suerte, para escuchar de los espíritus aquellos que ellos mismos deberían resolver, diferente de aquellos que entienden las comunicaciones mediúnicas como un amparo para conquistar los valores del alma, de aquellos que se han adelantado a la muerte física y que retornan ahora para decir que vale la pena vivir y vale la pena servir a Jesús. Pero el maestro era el medium por excelencia. A pesar que Jesús, por su naturaleza espiritual y por ser un espíritu puro, no era medium de nadie, él dejó marcada en las improntas de los registros acásicos cómo dialogaba con los espíritus enfermos que la muerte no libertó de los conflictos, consiguiendo atenderlos, auxiliarlos en las aflicciones que se debatían. Es lo que Allan Kardec proyecta en el cielo y el infierno, en el frontispicio del cielo y el infierno, o la justicia según el espiritismo. Allan Kardec divide el libro importante en 2 partes. Primera, doctrina, explicando la situación psicológica del tránsito de la muerte o la desencarnación al mundo espiritual. Y en la segunda parte, ejemplos, entrevista a través del laboratorio de la mediunidad la condición psíquica y emocional en un centro espírita del suicida, del hombre de bien, del asesino, para poder concluir que el reino de los cielos, los estados luminosos, obedecen a la construcción comportamental. La mediunidad, por eso, por tanto, es de esencia espiritual, exteriorizándose
bajo la intervención directa de los espíritus que de acuerdo con su procedencia sembrarán sombras, aturdimiento y enfermedades, o la luz maravillosa de esclarecimiento, de caridad y de amor. ¿Recuerdan la pregunta 75A? Cuando hay un razonamiento libre de prejuicios, trascendente, el ser humano entiende que la mediunidad per se es neutra porque es una aptitud con P, es una condición inherente al alma que se exterioriza, se materializa a través de los órganos o neurológicamente, pero es el medium quien decide qué camino optar, el bien y el mal. Por eso, esta segunda parte de los comentarios, vamos a llamarla Jesús y Kardec, la ética y la moral según el espiritismo. El concepto de moral espírita, definida en el diálogo 629, es comportamental, la regla para conducirse bien, porque lo que caracteriza las leyes de Dios es el bien. Somos creados simples e ignorantes en el bien, pero una vez el ser humano opta por tomar sus propias libertades morales, se desvía del bien y cae en sufrimientos innecesarios. La ética del ethos es el comportamiento. En pocas palabras, cuando hablamos de ética y moral, hablamos de un comportamiento ajustado a las leyes morales. Los 10 mandamientos propuestos por Moisés y la conducta moral asumida por Jesús en cada época, en cada momento de su existencia, actualizadas por Allan Kardec en 10 leyes que el maestro sintetiza esplendorosamente al explicar los diálogos 617 y 617A. Dice, las leyes morales son aquellas que tienen que ver con el hombre en sí mismo, aquellas que se relacionan o que tienen que ver con la relación del hombre con Dios, con la relación del hombre con sus semejantes, aquellas que definen las reglas del cuerpo y las reglas del alma. Esa es la síntesis. Somos seres que dependemos de otros para progresar. Somos seres que tenemos una meta existencial, el modelo ético y moral para establecer las relaciones del mundo espiritual. Jesús es tan actual como nunca, queridos hermanos. No es simplemente una historia bíblica, no son simplemente versos y exclamaciones de parábolas, es un modelo psíquico transpersonal actual que propone al hombre su realidad paranormal y mediúnica. Por eso, ese 5 de mayo de 1856, como lo explican los biógrafos de Allan Kardec, allí, en la casa de Madame Pleine-Masson, en la Gran Batelière de París, número 18, mayo de 1855, exactamente a las 8 horas de la noche, estaba convocado un público especial. La señora Pleine-Masson comenzó los fenómenos que venían generando dudas y espantos desde América a Europa. Y allí en el público se encontraba el profesor Hipólito León de Nizar-Rivel, de 50 años. Él sería testigo de un fenómeno que causaba espanto en pleno siglo XIX, las mesas girantes. Y allí, como lo explica Marcelo Sotomayor, Kardec tendría la primera experiencia, pero yo quiero resaltar algo fenomenal de esta experiencia del maestro Rivail, del maestro Kardec. Lo que llamó la atención a Allan Kardec no fue simplemente el fenómeno, como lo describe el biógrafo, a él le llamaría la atención las condiciones morales de aquellos que estaban viviendo la experiencia. Y algo muy importante, no cobraban, no había un profesionalismo, no había un interés personal. Miren que Kardec había sido Juan Hus en otra reencarnación. Su pensamiento era muy espiritual, pero Pestalozzi
había creado en el joven Riabail las condiciones de la objetividad. Por eso, en la introducción del libro de los mediums, cuya lectura constante recomiendo, Kardec da un salto cuántico a la realidad, diciendo: en los últimos años el espiritismo ha realizado grandes progresos, pero estos progresos han sido inmensos, especialmente a partir en que adoptó un rumbo filosófico y ganó el precio de personas ilustradas. La doctrina espírita ya no es un fenómeno, un espectáculo. De un espectáculo se transformó en una doctrina para que aquellos que se burlaban de las mesas giratorias dejasen de burlarse de los fenómenos. Tenía que ser un espíritu superior que pudiera ver en aquellos fenómenos el regreso de Jesús y la propuesta educativa para que el hombre, el alma inmortal, conquistara. Por eso dice Kardec como científico, aplicando el método experimental para un simple observador, ¿qué relación podía tener una mesa con la moral y el porvenir de la humanidad? Y fue cierto, porque cuando todas las leyes fueron reveladas, Kardec preguntó, entendiendo el sentido existencial de la vida, ¿cuál era el modelo entonces a seguir? Y los espíritus no dudaron: ved a Jesús. Y el codificador explica que Jesús es para el hombre el ejemplo de perfección moral al cual puede aspirar la humanidad en la tierra. Jesús es para los mediums el ejemplo de comportamiento moral, porque la mediunidad tiene un fin providencial: unir los dos planos de la vida para testimoniar a la humanidad que la fraternidad, la solidaridad y el amor continúan individual y colectivamente para poder promover a aquellos que están en la retaguardia y conquistar la plenitud esencial. Por eso Jesús enseñó la más pura expresión de Dios, la más pura expresión de la ley de Dios. La ley de Dios se resume, como lo propuso el Maestro, en el amor, la humildad y la caridad. La verdad que proclama el espiritismo es Dios y sus leyes. Pero Jesús, como él lo propuso, es el camino, la verdad y la vida comportamental. Por eso, las facultades y atributos del alma se connotan en el fenómeno mediúnico como fenómenos psíquicos. Los hechos relatados en el Evangelio, realizados por Jesús, llamados milagrosos, tienen que ver o se denominan fenómenos psíquicos porque se relacionan, entiéndase bien, o tienen por causa primera las facultades y los atributos del alma. Porque somos creados por Dios con un potencial de perfeccionamiento, pero también tenemos sus atributos en el sentido de ser perfectibles sin ser como el Creador, en el sentido de lograr desarrollar el amor venciendo los instintos, en el sentido de poder disciplinar la fuerza que impele la mediunidad a través de la abnegación y el amor. De tal manera que para todo medium espírita, el modelo a seguir es Jesús. Esto nos lo dice doña Ana Fuentes de Cardona en esta magnífica obra llamada Reflexiones sobre la mediunidad del medium Jorge Ramón Berrío Bustillo. Esta profesora de tantos años de la Sociedad Espiritista de Cartagena anuncia ahora, viniendo a dar el testimonio de la individualidad del alma, superando su personalidad para advertir que Jesús interactuó con toda la categoría de desencarnados y es por eso que su comportamiento debe ser la meta. Interactuó con espíritus inferiores y perversos, interactuó con el demente de Gadara, donde era una legión, con la mujer curvada que estaba bajo una subyugación, con el joven lunático
como hoy sucede en nuestros días. Hoy más que nunca la mediunidad en Jesús, en caridad, amor y abnegación, en la concentración que hace el medium, desarrollando sus fuerzas del alma, sustentado en el duplo espiritual, se necesita de la presencia de Él. También con espíritus superiores, como lo dijimos, cuando Moisés y Elías, nimbados de luz, hicieron presencia. Jesús era de una naturaleza pura, que no es el objetivo de estos comentarios abordar ahora. Sin embargo, como hombre, es importante decirlo para derrumbar los milagrosos, lo místico, las mitologías. Como hombre, advierte Kardec en la obra del Génesis, en el capítulo 15, tenía la organización de los seres carnales. Pero como espíritu puro desprendido de la materia, vivía la vida espiritual, más la vida espiritual que la vida corporal, cuyas debilidades no poseía. Eso es importante. Por eso el medium necesita un desarrollo psicológico, intelectual y emocional. Abnegarse, volverse pasivo para poder decodificar con claridad los mensajes y los testimonios de la inmortalidad, apagarse para poder recibir los mensajes que conforme la prosa y los objetivos de los espíritus lleguen a la humanidad sin mácula alguna. De tal manera que al hablar de Jesús hablamos de un espíritu con pureza que logró la transformación de la humanidad, no por poderes ni milagros, sino por sus virtudes morales. Jesús marcó la pauta del perdón, de la regeneración. Y como advierte Juana de Ángeles en la maravillosa obra Jesús en la actualidad, la primera de la serie psicológica lanzada en 1989, Jesús era reencarnacionista. Si el mensaje de Jesús no se fundamentara en la reencarnación, dice la mentora, todo su mensaje sería fragmentario porque carecería de lo esencial, el amor, la oportunidad de rehabilitación, de reparación y de arrepentimiento que se conceda al infractor de la ley. La mediunidad, en este caso, o en la mayoría de las mediunidades que se experimentan en el globo terráqueo, son mediunidades expiatorias, es decir, son concedidas, mediums que me escuchas, en esta oportunidad, para que a través de ella tú mismo te ayudes y ayudes al prójimo o al próximo, para balancear los débitos que tenemos con las leyes divinas. Por eso no hay mediums principales. Por eso la mediunidad se desarrolla en los centros espíritas. Kardec, por ser un espíritu misionero, la desarrollaba en los hogares que estaban programados por la espiritualidad superior para poder sustentar la tarea del codificador. Quienes producían los fenómenos para el estudio de Kardec y poder sustentar el espiritismo experimental eran los espíritus superiores. Aquellos que quieran validar esta información la pueden validar en la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo, capítulo primero, caracteres de la revelación, numerales 12, 13, 14 y 15, donde Kardec establece la epistemología del fenómeno y de la codificación mediúnica en el libro de los médiuns. Kardec es el pedagogo de las leyes divinas que regulan la naturaleza moral del hombre. Comenta Silvino Canuto Abreu en esta maravillosa obra, el libro de los espíritus y su tradición histórica y legendaria, que después de haber experimentado el fenómeno en casa de Madame Pleine-Masson, Kardec empezó un recorrido por otras familias y espíritus en su condición de mediums que irían a sustentar la tarea. Una de ellas, la familia Baudin, y Kardec comenzó a asistir martes y miércoles y los sábados asiduamente a este hogar, donde Zefir o Céfiro
conforme sea la traducción, recibía los mensajes en un hogar de una familia digna de los Bodán. Y allí, en alguna oportunidad, cuando él estaba emocionado, él preguntó si Sócrates hacía parte o acompañaba los estudios que allí se desarrollaban. Y comienza Caroline en una maravillosa conversación con Armando Fox, en esa celebración linda que hicieron los Rivail al lanzamiento de los espíritus, que ella sintió que un espíritu diferente a Zefir, por sus fluidos, tomaba cuenta del mensaje. Y el espíritu le respondió, sí, porque tú mentalmente lo has traído. Y Kardec confirmó que él quería lograr la evocación, ojo, evocar, no invocar el espíritu de Sócrates, porque quería conocer la verdadera filosofía de los espíritus de élite. Y comenzó el joven o el señor Rivail a tener una conversación donde las propias niñas Bodán decía, nunca lo habíamos visto tan emocionado. Sin embargo, él interpeló y advirtió y señaló que en tales momentos la verdadera filosofía, le dijo el espíritu, solamente podrá ser revelada a quien sea digno de recibir la verdad. Kardec preguntó, ¿qué debo hacer? Y los espíritus superiores le respondieron, el bien. Y estar dispuesto a soportar con valor cualquier dificultad para defender la verdad, aunque para ello sea necesario beber cicuta. Qué mensaje tan profundo y que Kardec mantuvo hasta sus últimos días, haciendo un contraste, un análisis de contenido de la obra de la codificación. Tiene toda la solidez esta revelación, porque Kardec coloca en la introducción del Evangelio según el Espiritismo como los iniciadores del cristianismo y de la propia doctrina a Sócrates y a Platón, comparándolos que en su vida ambos padecieron la incomprensión y la persecución, cada uno según su respectivo nivel. Así las cosas, una de otra manera, Kardec vuelve a nosotros tan límpido, tan vívido, tan claro como nunca, advirtiendo que después de la experiencia, la familia Bodán comentó que cierto día, después de recibir estas informaciones y proponiendo una metodología pedagógica para el desarrollo de los estudios y del fenómeno mediúnico, el propio codificador solicitó iniciar y proponer un estudio diferente. Iniciarían a una hora puntual. Los trabajos precederían a una oración elevada y sería un curso regular para proponer una disciplina distinta, mediante el recogimiento respetuoso, óigase bien, para merecer la presencia de los espíritus superiores. He aquí, mis hermanos, la diferencia entre mediunismo y doctrina espírita. El mediunismo es el desarrollo por el desarrollo de una facultad sin fines superiores. El mediunismo no entiende en manera alguna que la mediunidad no es una profesión, sino que es una aptitud dada para el progreso moral. El mediunismo cobra garantizando un fenómeno que tal vez no se irá a producir. La doctrina espírita, la educación espírita mediúnica y los medium espíritas son sapientes de que el modelo es Jesús y de que hay una relación con el mundo espiritual, filosófica, científica, pero con profundas repercusiones morales. Sabe que solamente su transformación moral, el cambio de conducta, le permitirá la sintonía con los espíritus superiores. Miren, que la mediunidad, como lo advierte el codificador en el libro de los mediums, es neutra, pero la decisión de imprimirle moralidad depende
del libre albedrío del propio medio. Así Kardec, como se señala en obras póstumas, deslindando el mediunismo mercenario, deslindando la mitología, deslindando lo misterioso, propone, lleva a la academia, lleva a la educación, al tuchere, el estudio de la mediunidad y de la doctrina, cuando propone un curso regular de espiritismo, miren, con el fin de desarrollar los principios de la ciencia espírita y difundir la afición por los estudios serios. Y aquellos que estamos en búsqueda de la unión y de la unificación del espiritismo en su estudio, práctica y divulgación, estableció el codificador. Ese curso tendrá la ventaja de fundar la unidad de principios, de formar adeptos esclarecidos, capaces de difundir las ideas espíritas para una influencia del espiritismo hacia el futuro y en sus consecuencias. Las aplicaciones y consecuencias del espiritismo dan cuenta entonces que es necesario tener claro que el espiritismo no es un espectáculo. De hecho, el propio codificador advierte en el capítulo 3 del libro de los medios que aquel que se envanezca de garantizar la obtención de resultados de fenómenos mediúnicos solo puede ser un ignorante o un impostor, ¿sí? Porque el verdadero espiritismo nunca ofrecerá un espectáculo. Ahora, los espíritus superiores, por lo menos los superiores, no acuden a exhibirse, no se someten a investigaciones como si fueran a objetos de curiosidad. Los espíritus superiores, la sintonía con los espíritus superiores, que debe ser el objetivo moral, filosófico y comportamental de cualquier medium y grupo mediúnico, se expresan esencialmente por sabiduría, esencialmente por anonimato y esencialmente porque no vienen a solucionar los problemas, sino que incentivan al hombre a enfrentar sus desafíos, dado que es el propio hombre quien debe conquistar su desarrollo moral. Ningún espíritu que se plazca de darte tranquilidad, de ofrecerte la inacción en tu transformación, es superior. Además de las condiciones fluídicas, vibratorias, expuestas a perfección por Allan Kardec y desarrollado por los espíritus del Consolador, León Denis, Juana de Ángeles, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, André Luis, Joao Cleofás, permiten entender que la perfecta sintonía solo se logra bajo esta visión. Me encanta, por eso de particular manera, cómo Silvino Canuto Abreu, en esta obra que ya he precitado, explica cómo Kardec, no siendo un medium ostensible, porque ya sabemos que todos somos mediums, básicamente, pero solamente aquellos que tienen una mediunidad ostensible caracterizada deben acudir a la institución espírita para educar, para poder desarrollar y controlar con la ayuda del duplo espiritual esas facultades, ofreciéndolas a la humanidad en su propio bienestar, propio y de la humanidad. Dice el espíritu de Canuto Abreu en esta obra: el profesor recibe mentalmente la idea que uno de nosotros le envía en un haz de luz. La registra en la conciencia, luego la pasa por el filtro de la razón y emite el resultado como un pensamiento propio revestido de su estilo literario. La inspiración, la intuición. No es cierto que no puede existir un centro espírita sin mediums. No es cierto. Siempre los espíritus están intuyéndonos, inspirándonos. No es cierto que el espiritista tiene que ser necesariamente mediums. No simplemente es la paranormalidad, neurofisiológicamente hablando,
mas es la inspiración en el bien. La meta esencial de la mediunidad es convertirse por eso en el corazón del centro espírita. El corazón es aquello que a primera vista no se ve, pero que late, llevando la sangre a través del aparato circulatorio a todos los departamentos y núcleos del sistema humano. La mediunidad se desarrolla en intimidad, se desarrolla con prudencia, con disciplina, con sintonía, irradiando a todos los departamentos de la institución espírita para crear el hálito mental y el patrón vibratorio de la institución. Solo cuando la mediunidad se ofrece como una facultad y atributo del alma a través del modelo de Jesús, puede ofrecer tanto bien y bondad. Jesús, el Evangelio, están en la conciencia nuestra, están en esta verdad. Y es por eso que no simplemente basta de hablar del fenómeno mediúnico, sino que hay que trazar la articulación del sistema doctrinario. El libro de los espíritus habla de dónde venimos. Solo a través de la inmortalidad del alma, los 1019 diálogos definen al ser humano su naturaleza espiritual. Es decir, somos el efecto de una causa primera. Definen al ser humano su potencial de perfectibilidad, las leyes morales, y definen al ser humano su destino, hacia dónde vamos, hablando de la vida futura. De hecho, el medium que comprende la vida futura entiende que está de paso en la tierra y que la mediunidad continúa después de la muerte del cuerpo físico. Porque al ser una aptitud, una facultad inherente al alma, no depende del cuerpo físico. Se expresa durante la reencarnación en el cuerpo físico, pero después, deliberado del cuerpo, se expresa a través del perispíritu, como lo acontecen y lo comentan tantos espíritus del Consolador. Entendida la filosofía espírita, vamos a entender que somos espíritus, almas inmortales. Y de esa manera, entendiendo la inmortalidad, entenderemos a Jesús. Su propuesta, que no es de religiosidad, es el desarrollo de un sentimiento religioso, como lo propone Allan Kardec en la conclusión séptima de los espíritus. Sentir a Dios, el reino de los cielos, el estado luminoso, el estado de nirvana, significa el desarrollo de las facultades del alma que son psíquicas y esencialmente paranormales. Estamos convocados a la grandeza de la inmortalidad y es por eso que la práctica de la moral de Jesús etiqueta, protege, moldea, garantiza al medium la conquista del mediunato, cuyos ejemplos son Divaldo Pereira Franco y Francisco Cándido Xavier. Miren las películas, miren sus biografías. No tuvieron riquezas. Todo lo que dieron lo dieron a la doctrina y a través de sus facultades preciosas, el ser humano comprendió y entendió que Jesús regresaba a través de Allan Kardec. Medium espírita, hay necesidad de entender que el estudio de la doctrina trae un currículum, un contenido de estudio que está allí desde enero de 1861. Para aquellos que duden que el mediunismo es la salida, entrar a una reunión sin ningún objetivo moral, filosófico, existencial, no es el camino, porque entonces seremos sustentados por aquellos que no entienden tal finalidad. En el libro de los mediums, Kardec señala que el fundamento del desarrollo y estudio de la mediunidad empieza, como lo observan en la diapositiva, en la teoría enseñada especialmente por los espíritus. Esa teoría permitirá entender los tipos de manifestaciones
en cómo se expresa el espíritu, los medios de comunicación del mundo invisible, el desarrollo de la facultad que es axiológica, fisiológica, neutralmente o neutral, pero que puede ser encauzada por la ética y la moralidad en Jesús y en Kardec al progreso de la humanidad. Las dificultades y escollos que pueden encontrar en la práctica del espiritismo. La interpretación que hacemos de este frontispicio es histórica y actual. Kardec hablaba en 1861, pero ahora, interpretada al 2024, entendemos que la sociedad espiritista o las instituciones espiritistas tienen un objetivo esencial, que es los seres encarnados. Pero también se extiende el amor y la caridad a aquellos que han ingresado al mundo espiritual dando gritos y adquiriendo hábitos como seres mortales. He allí la diferencia. La paranormalidad no es un misterio, se hace natural como una facultad propia de nuestra condición antropológica y psicológica. Por eso debe ser presentada con naturalidad, especialmente ahora en la transición planetaria, donde se presenta en niños, en adolescentes, en enfermos psiquiátricos, en los trastornos de la bipolaridad, los centros espíritas, con el desarrollo de mediums buenos y mediums seguros, no aquellos que se comunican fácilmente con los espíritus, sino aquellos que permanentemente mantienen la sintonía con los espíritus superiores. Divaldo con Amelia Rodríguez, Juana, Viana de Carvalho, Manuel Filomeno de Miranda, es un ejemplo a seguir. 70 años, Chico Xavier, durante tanto tiempo, padeciendo dificultades materiales, enfermedades, problemáticas, sabía que su cuerpo vivía la realidad del alma. Sin lugar a dudas, mediunidad con Jesús y Kardec y cómo superar el mediunismo mercenario queda claro al entender que estamos viviendo una transición histórica y es necesario volver a Jesús sencillo, el Jesús que compartía con el pueblo, pero que con la facultad de su doble vista, con la facultad de sus puras capacidades psíquicas, proporcionaba paz. Por eso el medium nunca garantiza sanaciones ni se compromete a resultados, porque sabe que él tiene la facultad, mas la mediunidad es de los espíritus, porque sabe que su facultad es concedida para su progreso y de los otros, porque sabe que su facultad puede permitirle conquistar momentos maravillosos. Y así como el medium que cierra los ojos, que a pesar de las dificultades económicas, de las dificultades físicas, de los comentarios de aquellos que no le quieren en ambos planos de la vida, cierra sus ojos para sentir a Jesús y observa a Jesús en el lago Genazaret, expandiendo sus manos, diciendo: el Padre está contigo y yo estoy contigo. Entrégate sin miedo a la mediunidad, que no es una maldición ni es una proscripción, es la herramienta adecuada para conquistar la paz que tu alma reclama. Entrégate a ser medium en Jesús y Kardec para que la humanidad se convenza de la inmortalidad y cesen tantos suicidios, homicidios, abortos y comportamientos esdrújulos, donde el ser humano sigue pensando que no hay vida más allá de la vida. Mediums son actualmente los apóstoles, son aquellos que entendieron los mercaderes expulsados del templo, porque no se puede negociar con la mediunidad, no se puede experimentar en una casa, no es un fenómeno, porque Kardec
con el espíritu de verdad y los espíritus del Consolador sobrepasaron tal realidad. Entre tanto, volvamos a las casas espíritas y con la emoción que debemos estar sintiendo, miremos a Jesús y tomemos de la mano a Kardec para evitar al mundo. Somos inmortales y la mediunidad es una dimensión riquísima de amor, verdad y paz. Muchísimas gracias por la tolerancia y el tiempo concedido. Bueno, muy bien, pero nos queda agradecer a John por abordar este tema tan interesante, tan importante, de manera pues tan profunda e inspirada, ¿no? Y pues que nos queda para el estudio y el análisis, ¿no? Estas conferencias, esta también en particular, queda grabada y publicada en nuestro canal de YouTube para un análisis mucho más detallado y mucho más profundo de esta información tan valiosa que nos da John, de esta temática tan interesante y tan importante para el desarrollo de nuestras tareas en la institución espírita, ¿no? Siguiendo, por supuesto, estas recomendaciones que nos da John a nombre de la doctrina espírita, de las enseñanzas filosóficas de Kardec y sin duda de las enseñanzas morales que nos transmiten los espíritus a nombre también de nuestro Maestro Jesús. Nos queda igualmente, pues, invitarlos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales y agradecemos a todos también por conectarse y extendemos a nombre del Departamento de Divulgación, de Educación y Práctica de la Mediunidad y de Confecol, en particular, nuestros votos de paz. Feliz noche para todos. Que estén muy bien, muchas bendiciones.